Hermanos, hermanas, buenos días, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Es un gusto y enorme privilegio y bendición estar aquí con todos ustedes. Bueno, gracias a Dios que todos también. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración ahí desde sus lugares para que Dios, el Padre, nos acompañe. De forma reverente oremos. Oh Jehová, cuán grande, poderoso, santo y bendito es tu nombre por todos los siglos de los siglos, Padre eterno. Mi Señor, este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, Padre eterno, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Gracias por darnos temas de vida. Y bendito Padre, mi Señor, pues estamos aquí para aprender más de tu palabra. Te ruego de forma personal, mi Señor, que me otorgues sabiduría para una fácil, entendible y que de mis labios únicamente sea la palabra tuya. Te ruego, Padre, que a todos mis hermanos, nuestros amigos visitantes, les abras su mente, su corazón, bendito Padre, para que pues todos recibamos esta enseñanza de tu palabra y sobre todo, bendito Padre, en este mundo que sabemos que está dominado por el maligno, por el enemigo, mi Señor, nos ofreces esta que es tu poderosa armadura, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por esta nueva bendición. Te pedimos que nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu, para que esta clase te llegue como un olor fragante y para magnificar el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, tu Hijo sagrado. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo precisamente el tema, la clase que el Señor nos da, la armadura de Dios. Hermanos, esta poderosa herramienta que nos ofrece Dios a veces la tenemos como olvidada. A veces yo he visto en algunas congregaciones, en la propia congregación en la que he estado antes, que casi no se habla de la armadura. Y a veces también hay ciertos temas que como que se tienen en el olvido, casi no se enseñan o no se predican, como el infierno, que hay muchos que pues temen este tema, pero es muy importante porque por algo el Señor fue el que más habló tanto del cielo como del infierno. Pero bueno, ese ya es otro tema. Vamos a hablar precisamente de esta poderosa armadura porque sabemos que el mundo tristemente, sabemos que está influenciado por el Satanás y sus huestes espirituales de maldad, porque no tenemos lucha contra la carne y sangre, sino contra principados, potestades. Entonces, y hermanos, también tristemente, el maligno utiliza a las personas como sus agentes de maldad, tristemente. Pero sabemos que nuestra misión es ir por esas personas, ser la sal y la luz del mundo. Tenemos esa gran encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a ver la tercera pieza de esta poderosa armadura. Fíjense, hermanos, las batallas y las guerras, hermanos, se pueden ganar o se pueden perder. No hay de otro. Pero dependiendo del calzado que tengamos en nuestros pies. A veces vemos los soldados que traen botas. Unas botas gruesas. No es cualquier calzado, hermanos. Es acorde a cómo estemos, qué desempeñamos, es el calzado que llevamos. Entonces, en la cuestión militar, en la cuestión bélica, hermanos, se necesita un calzado especial. Por ejemplo, hermanos, trasladamos a esta época del apóstol Pablo. Pablo estaba acostumbrado a ver, ¿qué? ¿Soldados de quién? Romanos. Era el imperio poderoso en esa época, ¿verdad? Entonces, Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, recordemos, pues él, al acostumbrarse a ver los soldados, Dios le dijo, utiliza esta armadura y trasládala a cómo están vestidos los soldados romanos. Entonces, fíjense, en aquel tiempo los soldados romanos utilizaban sandalias de cuero.
con piezas de metal o de hueso en la parte de abajo. Tenían como una especie de, como de tacos, como los de fútbol, soccer, que vemos, claro, un poco más pequeños, para poder tener más agarre y tracción, ¿verdad?, a la hora de pelear. Estas sandalias tenían una extensión como espinilleras aquí en la espina, que les diera más protección a la hora de pelear. Hermanos, el éxito de las legiones romanas se debió en parte a su capacidad, recordemos, de marchar. Muchísimos kilómetros, hermanos, muchísimos, sobre terreno accidentado. No crean que ellos iban sobre un camino lindo, pavimentado, con señalamientos, semáforos, no, hermano, o con rosas aquí a un lado, bien pavimentado. No, ellos exploraban y caminaban caminos accidentados. Era muy importante el calzado que ellos utilizaban. Pero fíjense, hermanos, los enemigos aprendieron también, solían utilizar, según lo que investigué, trozos de madera o trozos de metal o piedras afiladas con la punta hacia arriba. Fíjense, con la punta hacia arriba para causar ¿qué? Daño a sus pies. Esto sucedía por lo general cuando hubiera ataque sorpresa. A veces no estaban preparados y los romanos pues eran expertos, ¿verdad? Pero había otros que eran más vivos y ya ponían el terreno, como diciendo, pues vengan. Y si alguien, fíjense, hermanos, si alguien resultaba herido en su pie, ¿qué pasaba? Pues ya quedaba inutilizado ese soldado, ya no podía sostenerse en pie. Y por lo tanto, era vulnerable y fácil de atacar. Entonces, ¿cuán importante, hermanos, es el calzado que llevamos todos hoy en día? ¿Sí? Entonces, hermanos, el calzado apropiado para ir a la batalla era una parte muy especial de la armadura de un soldado. Era tan importante como una coraza, ¿sí? Era tan importante como un yelmo o casco, ¿verdad? O sea, el portar un buen calzado. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios, ¿verdad, hermanos?, cuando describe la armadura de un cristiano que Dios provee a todos nosotros, en Efesios 6:15, hermanos, si vemos, dice la palabra de Dios, Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y hermanos, continuamos precisamente con ese tema, la armadura de Dios, con el subtítulo calzando los pies con el apresto del Evangelio. Hermanos, la palabra apresto significa disposición, preparación para algo, ¿sí? Es una forma de estar preparados y una forma de tomar fuerza en el Señor, hermanos. Para todo cristiano, preparar sus pies para la batalla contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad, es sumamente importante, hermanos, muy importante. El apóstol Pablo nos dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo calzar este calzado? ¿Verdad? ¿Cómo podemos estar listos para enfrentar a nuestro adversario, la serpiente antigua? Bueno, nos declara que es con el apresto del Evangelio de la paz. Estos son los zapatos que debemos portar todo el tiempo, hermanos, para salir victoriosos de esta batalla espiritual. Dios nos da el calzado especial que necesitamos para poder luchar y sobreponernos contra nuestro adversario. Vamos a ver algunos aspectos rápidamente, hermanos, importantes en esta declaración que hace el apóstol Pablo, en el versículo 15 de Efesios 6. Primeramente, hermanos, como obviamente lo hemos visto en algunas piezas, para portar el apresto del calzado del Evangelio implica, como primer punto, preparación. Fíjense bien, la palabra apresto, hermanos, según el griego, el concepto griego viene de getoimasía, con J, getoimasía, y significa literalmente preparación, o el estado de estar preparado. Y esta palabra preparación o apresto denota dos cosas, hermanos, y las dos cosas son muy importantes y son correctas a la hora de aplicar, hermanos.
Primeramente, implica que es estar equipado para actuar. Equipado. Y la segunda es tener la buena voluntad para actuar. Las dos. Preparación y buena disposición. Vemos un soldado, hermanos, que siempre debe estar equipado para luchar. Roma no puede enviar a un soldado que ni siquiera sabe agarrar una espada, hermanos, ni siquiera sabe pelear o defenderse. Obviamente no va a enviar hombres de ese tipo, no puede enviarlos así, ¿verdad? Pero también, hermanos, debe estar dispuesto, ¿verdad? Resuelto para luchar. Las dos cosas, hermanos. Y su calzado lo prepara para lo que venga, para lo que haya que hacer, sea en cualquier situación, hermanos, que requiera enfrentar, y el calzado le prepara. Bueno, ahora los cristianos, hermanos, siempre debemos estar preparados en ambos sentidos: preparación y disposición. Vamos a ver unas versiones bíblicas, hermanos, de este texto de Efesios 6:15. Reina Valera lo acabamos de leer, pero vamos a ver qué nos dice. Por ejemplo, encontré una versión que se llama Sagradas Escrituras, versión antigua. Dice: y calzado los pies con la preparación, fíjense, con la preparación del Evangelio de la paz. La traducción lenguaje actual, TLA, dice: compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. O sea, aquí denota la preparación. Ahora vamos a ver lo que dice la buena disposición. En la versión moderna, VM, dice: y habiendo calzado los pies de alegre prontitud para propagar el Evangelio de la paz. En la Biblia Peshitta dice: y calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Si ven, todos van a un mismo sentido. Estar siempre listos, preparados, y tener una buena disposición de hacerlo, de accionar, emunar. Recordemos que la Biblia es fe obediente, no fe muerta. No fe muerta. Todas esas traducciones, hablando de ambos sentidos, hermanos, de preparación, son correctas y tienen mucho sentido, hermanos, de aplicar esta instrucción. Por tanto, hermanos, la preparación siempre da seguridad, confianza, y cuando uno se siente tranquilo de esa confianza, de esa preparación que debemos de tener acá y de corazón, hermanos, porque está preparado, por eso siente esa confianza. Uno por lo general tiene el deseo de actuar. Si yo tengo el conocimiento, es como una cadena, ¿cómo se dice eso? Un efecto dominó, que nos llega ese entusiasmo de ya hablarlo, hermanos. Por ejemplo, hermanos, cuando ustedes, como varones, cuando usted, hermanos, se dispone para predicar y estudió y se preparó, y en su mente, ¿qué pasa? Ya tiene el deseo de venir, pararse y hablar. Oh, ya quiero que llegue la hora. O sea, nos llega ese entusiasmo, hermanos. Es una cadena. Se siente listo, y todo porque produce seguridad. Y si vemos lo contrario, hermanos, cuando una persona no se prepara, se siente inseguro y quisiera que pasara algo, ¿verdad? Híjoles, digo, no, pues ¿sabes qué? Es que no llegó el transporte. Uy, de la que me salvé, porque no lo preparé. A veces pasa así, hermanos. Esperemos que no, claro que no. ¿Verdad? Y obviamente, por ende, ¿qué pasa? No siente esa buena voluntad de disposición de hacer lo que tiene que hacer, obviamente. ¿Cómo funciona el Evangelio de la Paz como armadura contra las acechanzas del diablo, hermanos? ¿Cómo nos prepara el Evangelio para poder estar firmes en el día malo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hay detrás de esta declaración? ¿Es preparación? Sí.
¿Pero cómo? ¿Cómo? Calzando los pies con el apresto. En la preparación, hermanos, implica también, y vamos al segundo punto, recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el segundo punto. Tengamos muy presente, hermanos, y como lo mencioné en la lección pasada, que este mensaje de Efesios 6, ¿a quién va dirigido? Hermano César, ¿a quién va dirigido este mensaje? A la iglesia. A los cristianos. Así es, hermano. Recordémonos primeramente a los cristianos, a los que ya hemos obedecido el Evangelio, a los que ya hemos recibido el perdón de pecados y somos miembros de la iglesia del Señor. Eso tengámoslo muy presente, hermano. Es bueno recordar, hermanos, constantemente lo que hizo Dios con nosotros, hermanos. Es bueno recordarlo. De la importancia del mandamiento, hermanos, de la Santa Cena. ¿Qué recordamos ahí? El amor de Dios al dar a su Hijo en sacrificio por todos nosotros en esa espantosa cruz pagana. Él dio su vida. Y nosotros, acordémonos, hermanos, que predicamos lo que hizo Cristo en la cruz, no la cruz en sí. Muchos idolatran la cruz, y la cruz, recordemos que es pagana. Es lo que hizo Cristo en la cruz, es lo que hablamos, no de esa cosa. Tengámoslo muy presente, hermanos. No idolatremos la cruz y no demos las gracias a la cruz. No, es a Cristo crucificado en la cruz. No por algo, hermanos, tenemos ese mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo ordenó que recordáramos su muerte cada cuándo. Cada primer día de la semana. Sí, es, hermano. Y ese acto es comer el pan, ¿verdad? Beber la copa, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Un recordatorio de ese sacrificio que hizo el Señor, entendiendo que tenemos comunión con los beneficios que hay en su cuerpo y en su sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios en su mente, hermanos, fíjense bien, en su mente habrá dispuesto este mandamiento para que los cristianos constantemente estemos recordando y recordando. Esto es muy importante, hermanos. Y el mensaje del Evangelio de la Paz, ese mensaje que debemos utilizar para calzar nuestros pies, hermanos, implica recordar precisamente todo lo que hemos recibido por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es una de las esencias del calzado del Evangelio, recordarlo, tenerlo presente. No que ya leí el Nuevo Testamento, ya me lo sé, ya soy un experto. Y vienen los hermanos a dar una clase, una prédica, ya me lo sé. No, hermanos, por algo la Biblia es repetitiva, porque debemos estar recordando todo lo que Dios nos mandó a recordar, hermanos. Vamos a leer el libro de Isaías. Mi hermano César nos ayuda a leer Isaías 52, versículo 7. Esa es la escritura. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y el versículo 10, hermano. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que anuncia este mensaje del Evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que anuncia? Este mensaje, hermanos, que nosotros obedecemos en su momento cada uno de nosotros. Hermanos, Isaías, como lo acababa de leer mi hermano, está describiendo ese glorioso mensaje de felicidad, de salvación, que llegaría a los confines de la tierra.
Un mensaje que describe lo describe como un mensaje de paz. Esa buena noticia de salvación. Y esa buena nueva, hermanos, que es lo que ahora, gracias a Dios, tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto? Ya no tenemos que permanecer muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Ya no tenemos que permanecer muertos, ¿sí? Desde que obedecimos el Evangelio, Dios nos perdonó. Así. Y perseverando en la fe del Hijo de Dios, siendo fieles en el servicio a nuestro Dios, hermanos, entendemos que estamos en comunión con el Señor. Con la obediencia del Evangelio, hermanos, Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados ¿a dónde? Al reino del Señor Jesús. Al reino del Señor Jesús. En Colosenses 1:13 pueden checar eso. Y esto es algo que no podemos olvidar, hermanos. Saber exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros y poner ese conocimiento y amor al frente de nuestra mente nos prepara a estar firmes. El recordar el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, lo que éramos antes y lo que somos ahora, ¿verdad? Nos debe de dar esa fortaleza espiritual, hermanos. Nos debe ayudar a permanecer firmes, fieles al Señor y no volver atrás por ningún motivo. No hay excusa, como viene en Romanos. No hay excusa, hermanos. Obviamente, aún siendo cristianos, usted no tiene que. Usted no tiene que. Pero recordemos que hicimos un compromiso con el Señor. Y si le damos la espalda, dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y su postre estado, el que apostata, hermanos, va a ser peor, como lo dice el apóstol Pedro. Va a ser peor que antes de que conocieran el Evangelio. Va a ser peor. Escrito está. No lo digo yo. Así es, hermanos. Ese Dios que dio todo su amor a nosotros, ese Dios que envió a su Hijo amado en sacrificio por toda la humanidad para salvarnos de la condenación eterna, hermanos. Todo lo que Él hizo habría sido en vano si no lo recordamos, hermanos, si no lo tenemos presente. Habría sido en vano. Por tanto, si tenemos bien presente lo que hizo Dios en nosotros, implica que no vamos a regresar a la misma condición en que estábamos antes de obedecer el Evangelio. Vamos a leer el libro de Tito. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer el libro de Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias. Okay. Fíjense, hermanos, en el versículo 12, donde dice, enseñándonos que, el mensaje del Evangelio, hermanos, revela esa gracia preciosa de Dios que tuvo para con toda la humanidad, hermanos. Y esa gracia, hermanos, nos enseña, nos exhorta y nos anima. Nos dice, ¿verdad? Nos dice que no debemos de volver atrás. Esto es lo que enseña la gracia de Dios, hermanos. Y esto es lo que debemos tener siempre en nuestra mente y corazón. Esto es muy importante. La gracia de Dios anunciada a través del Evangelio, ¿verdad? A través del Evangelio, hermanos, nos prepara para darle la espalda a las tentaciones que lanza el enemigo, el dragón.
¿Por qué? Porque nos enseña la necesidad de renunciar al pecado y a los deseos mundanos. Y siempre nos está recordando eso, hermanos. Nos da la fuerza, la fortaleza de estar firmes para la segunda venida del Señor. Debemos de prepararnos, hermanos, porque dice la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo, y vendrá en el día que menos pensemos. Entonces debemos de prepararnos, hermanos, para el encuentro con Dios, porque todo ojo le verá. Entonces, hermanos, recordar la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la manera en que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de los cielos, nos hace renunciar a todo lo malo, nos da la fuerza, nos ayuda a soportar, hermanos, las tentaciones y no flaquear, ¿verdad? Para regresar a esa vida pasada. Recuerda, hermanos, tenemos que traer nuestra mente y corazón y digas a sí mismo: yo no puedo volver atrás, no puedo perder esa salvación, no puedo ser sujeto a la ira de Dios, no puedo ser nuevamente un mal ejemplo para mis seres queridos. No puedo, hermanos, ya no hay vuelta de hoja. Y sobre todo tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo a los demás, hermanos, contagiar a los demás. No puedo regresar a la vida que yo tenía. Cristo dio su vida por mí y me dio el perdón de mis pecados, dándome vida eterna con Dios. Eso es lo que debemos de tener presentes, hermanos. Yo no puedo perder esto, no puedo. ¿Cómo puedo perder una salvación tan grande como viene en el libro de Hebreos? ¿Cómo lo puedo perder? Hermanos, recuerden el corazón del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Ya estoy en paz con Dios, reconciliado con Él. No puedo enemistarme con Él, no puedo. Tráigalo siempre en su mente, hermanos. Recuerde lo que el Señor ha hecho por usted. Recuerde lo mucho que Jesús sufrió por usted y por mí, que Él no se lo merecía, hermanos. Recuerde todas las bendiciones que tiene en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Ahí están todas las bendiciones que recibimos de Cristo. Recuerde sus promesas eternas que por el Evangelio las verá realizadas. Si obedece y se mantiene fiel, por supuesto, de buena voluntad y de corazón, hermanos. Por favor, hermanos, recuerde eso. Siempre ténganlo en su mente. ¿Recuerdan el texto que debemos de saber todos de memoria? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, hermanos, no envió Dios a su Hijo al mundo para recordar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. No vino a condenar al mundo nuestro Señor. Yo no vine a ser servido, vine a servirles. En sus palabras lo dijo. Fíjense qué humildad, qué ejemplo de humildad nos dio el Señor. Él siendo Dios. Y cómo su creación lo maltrató, lo rechazó, lo vituperó, lo golpeó, lo escupió. Y soportó todo eso, hermanos, en silencio. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Recuerda esas palabras, hermanos. Yo no quiero ser condenado, hermanos, en el día del juicio. Y yo me supongo que ustedes y cada uno de ustedes tampoco quieren. No queremos eso, hermanos.
Estas palabras, la gracia anunciada por el Evangelio, nos protege. Pero también, hermanos, como tercer punto, calzado los pies con el apresto y preparación del Evangelio implica también una proclamación continua. Este es el último punto, hermanos. De predicación constante, de hablar, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y ese es el sentido, y en este sentido nos prepara para mantenernos firmes, hermanos, ante las acechanzas del mal. ¿Por qué? Porque Dios demanda constantemente que estemos dando las buenas nuevas de salvación, estemos hablando a la gente, hermanos, a los que están perdidos, a todas las personas sin excepción, sin excepción. Veamos Romanos 10:15. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Romanos 10:15. Es un texto paralelo al que leímos en Isaías. Es el texto paralelo. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Gracias, hermano. Porque lo vemos y entendemos de este pasaje, hermanos, es que las buenas nuevas, hermanos, lo que entendemos de lo que acababa de leer mi hermana, es que las buenas nuevas, hermanos, no se deben de esconder. No. Se deben proclamar. Y cuando se hace esto, hermanos, ¿qué efecto produce? Es algo hermoso, hermanos, hablar. También todo cristiano necesita el entusiasmo, la buena disposición para hacerlo. El conocimiento, la preparación y la buena disposición, hermanos. En la iglesia del Señor hay ambas cosas, hermanos. A veces hay hermanos que tienen una gran capacidad y el conocimiento de predicarle a alguien el Evangelio, ¿sí? Pero no tienen esa buena disposición. Por el contrario, hay hermanos neófitos nuevos que tienen ese enorme entusiasmo de ya hablarlo, pero todavía no están preparados, hermanos. Todavía no. Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor? Gente preparada y dispuesta. Eso es lo que se necesita. Pero aún así estos hermanos que son nuevos tienen ese entusiasmo y lo hacen con sus propias palabras, hermanos. Y ahí vemos un ejemplo en el libro de Hechos con Apolos, creo que era Apolos. Sí. Entonces, hermanos, pues esos hermanos tienen esa gran labor. Se sienten animados, sienten que quieren hacerlo más y más. Cuando un hermano tiene el deseo de predicar la palabra, hermanos, hay varias razones por las que se incrementa este deseo. En primer lugar, porque el tener ese buen hábito de predicarle a la gente la palabra de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Obliga a uno a estudiar, a prepararse, a escudriñar, a indagar las escrituras para poder explicar mejor a las personas, para poder contestar sus preguntas, para poder derribar sus argumentos, hermanos. Cuando enseñemos y afirmemos la predicación de la gracia contenida en el Evangelio a los demás, digamos con toda firmeza y seguridad, hermanos, escrito está. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando vino Satanás y fue tentado? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cómo fue tentado por Satanás? ¿Y qué pasó? El Señor siempre contrarrestó sus ataques diciendo, escrito está y escrito está. Cuando la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, hermanos, podemos de la misma manera contestar, escrito está. Por eso, el calzar los pies del apresto del Evangelio, hermanos, nos ayuda ante las acechanzas de nuestro adversario, el diablo. En Salmo 119:11, mi hermana Sofía nos ayuda a leer Salmo 119:11.
Salmo 119, 11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo una persona puede evitar el pecar contra Dios? Aquí lo dice: guardando en el corazón sus dichos, su palabra, teniéndola bien atesorada, hermanos. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16, por cierto, nos protege, nos guarda, nos defiende, nos hace más resistentes ante las tentaciones del mundo. ¿Y qué hay en el mundo, hermanos? Pecado. Pecado. Eso es lo que sobreabunda en el mundo. En segundo lugar, hermanos, al predicar el Evangelio nos fortalece al tener la satisfacción de haber ayudado a una persona a comprender el amor de Dios y a comprender lo que debe de hacer para ser salvo, como lo dijo el carcelero de Filipos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, no hay nada más alentador que ver cómo la palabra de Dios transforma el corazón de una persona. Y sobre todo ver a alguien respondiendo positivamente, ¿sí?, con obediencia, el mensaje del Evangelio, hermanos. Es algo tan hermoso, es una satisfacción muy grande, hermanos. Es bella. Eso nos anima. ¿Qué pasa? Nos anima, nos estimula, hermanos, a seguir adelante, pero con preparación, hermanos. Con preparación. Nos estimula a ser un buen ejemplo para tal persona, a mantenernos fieles, a seguir predicándole a otros. Ayuda, hermanos. Al ver, hermanos, que ahora los que están en la iglesia, que están perseverando fielmente y decir: Dios me permitió a mí hablarle del Evangelio a esa persona. Ahora esa persona está en la iglesia, está en Cristo, que ha sido salvo de sus pecados. Dar gracias a Dios por haberme permitido ese enorme privilegio de predicar y ahora que esté sentado aquí. Es una satisfacción bien bonita, hermanos. Y lógicamente, ¿qué pasa? Nos alienta a seguir adelante. Así es, hermanos. Así que, hermanos, para finalizar, el calzar los pies con el apresto del Evangelio tiene un doble propósito, hermanos. Doble. Uno, nos fortalece, nos estimula en nuestra lucha contra el enemigo, en perseverar en nuestra salvación, en no caer en el pecado y no regresar al mundo. Pero también, hermanos, la segunda, nos permite guiar a otros hacia la salvación en Cristo Jesús. Y vamos a ver cuál es la esencia del calzado del apresto del Evangelio en nuestros pies. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Aquí está la esencia del apresto del calzado del Evangelio. Las dos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más. Hermanos, el predicar el Evangelio es un asunto muy serio. Debemos estar preparados, saber trazar correctamente la palabra, porque depende de nuestra salvación y de los demás. Y vemos los dos propósitos de calzar los pies del apresto del Evangelio. Cuando predicamos la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina del Señor, nos salvamos a nosotros mismos, pero también a las otras personas. También hay que hacerlo, hermanos, ya que hay que hacerlo. La cuestión es: ¿cuán dispuestos estamos a enseñar la palabra de Dios a los perdidos? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Se siente confiado, hermano o hermana, en hacerlo? Y si no se siente así, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué le detiene? ¿A qué? A prepararse.
a seguir escudriñando, estudiando la palabra, hermanos. Si queremos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10, tenemos que ponernos el calzado, el apresto del Evangelio. Fíjense, hermanos, cómo Dios es tan sabio, hermanos. Cómo en su infinita sabiduría nos provee a nosotros los medios, las armas para poder estar listos para la batalla, hermanos. Para enfrentar ese día malo, para que Satanás y sus huestes espirituales de maldad no puedan hacernos nada. Dios provee y nos dice Dios, predica el Evangelio a otras personas y esto, hijo mío, te va a ayudar en tu lucha contra el adversario. Esto es básicamente, hermanos, la esencia de esta tercera pieza: estar preparados y tener la buena voluntad de hablar y no callar. ¿Por qué, hermanos? A mí me gusta mucho traer este coro del canto 229, que dice: tú sabías que andaba mal, tú sabías que andaba mal y nunca me hablaste a mí de él. Tuve a personas alrededor, imagínense, hermanos, verlos condenados, y todo porque no hablé. Pero ahí no quedó el asunto, hermanos. Nos podemos manchar de sangre en las manos. Cuidado, cuidado, porque el Señor nos va a reclamar eso. Tú estabas a punto de él, tuviste vergüenza de mí. Vergüenza. Dicen las personas: no, oye, ¿no sabías que tú eres cristiano? Ah, sí. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Es que hay que tener prudencia. Eso es cobardía. Y dice en Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los cobardes. Y debemos de tener esa valentía, porque escrito está: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermanos. Tenemos que hablar. Esa es la esencia del cristiano: hablar, no quedarse callados, hermanos, porque un día vamos a ir al juicio y Dios, cada uno vamos a rendirle cuentas. Yo no voy a rendirle cuentas por mi esposa, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mí. Cada uno va a rendir cuentas, hermanos, y hoy es el momento de arrepentirnos y de cambiar y de ponernos este precioso calzado del apresto, de la preparación del Evangelio. Este es el mensaje del día de hoy, hermanos. Damos gracias a Dios. Si tienen ahora sí que para finalizar algún comentario, alguna duda, cuestión. ¿Alguien? Hermana. Bueno, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice aquí: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ella crezca para salvación. O sea, aquí nos está diciendo que tenemos que crecer, no quedarnos así después de la salvación que viene. A veces pensamos que nada más es bautizarnos y ya, y venir y sentarnos en una zona de confort en donde no aprendemos nada de la palabra, y así. Y después decir, vamos a evangelizar, pero es que no estás preparado. Sí. Pues sí, no, obviamente no estamos preparados porque no venimos a la iglesia, porque no leemos las escrituras, porque no, aquí por ejemplo tengo alimento espiritual, respiración, que es la oración, alimento es el conocimiento, las escrituras, respiración es la oración, tenemos que estar orando. El ejercicio es ayudar a otros a testificar. El descanso espiritual es de renovarnos, de estar siempre en la parte espiritual aprendiendo, y todo eso que la palabra nos enseña, la palabra misma. Pero por eso, si nosotros no somos buen testimonio para las personas, porque no venimos a la iglesia, porque no tenemos ese anhelo, ese deseo de conocer la palabra, pues no nos preparamos. Y si tenemos miedo, como usted dice, a salir.
Pero cuando nosotros tenemos el ejercicio de estar reconociendo más, escudriñando más las escrituras, pues obviamente no nos va a dar miedo de salir. Ese regalo que nosotros recibimos, ¿por qué negárselo a las personas que también vemos que están perdidas, están cada vez más, vivimos un mundo caído cada vez más y más? Así es. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice. Así es, Que hermano. sea como niños, como los bebés. Yo veía a mi nieto como cuando le daba de comer su mamá se le pegaba el pecho, así, con una hambre, Sí, con un hambre de querer. Así tenemos que ser nosotros, exactamente. con esa hambre de querer aprender las escrituras. Así es. Porque como dices, a veces pensamos, porque no creemos o no tenemos esa fe suficiente que nos hace falta, esa fe fuerte, Así es. porque a veces tenemos una fe débil. Ujú. Pero cuando tenemos esa fe fuerte, es cuando nosotros deseamos esa leche, deseamos aprender para que otros también sean salvos, no nomás nosotros. Así es. La leche espiritual y después la comida solo. Eso, no comer ya esa leche y estar deseando la palabra del Señor. Así es, hermano. Entonces, Sí, hermano. gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano César. Sí, hermano, el apóstol Pablo, exhortando a Timoteo en la segunda carta, le dice en el capítulo número 4, te encarezco, dice, delante de Dios y de Jesucristo. O sea, todavía no nada más es una petición cualquiera, ¿no? Sino con mucho, digamos, con mucho deseo de que se cumpla. Le dice, te encarezco que prediques la palabra, Sí. ¿no? Está apresto a compartir el evangelio y todavía le da unas pautas, ¿no? En el tiempo de la prédica y fuera de esos tiempos también. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, y luego le da a los siguientes versículos una advertencia, ¿no? De que va a haber tiempos difíciles cuando él predique eso. Sí. Pero finalmente en el versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones que trae el predicar la palabra, porque muchas veces el que predica la palabra es el primero que es juzgado, ¿no? O inclusive criticado, por así decirlo. Y luego le dice al final, pero tú haz obra del evangelio, cumple tu ministerio, ¿no? Lo cual es un llamado a todos los hombres, que pueden pasar frente o no, pueden también estar en otros roles dentro de la iglesia, a que estén listos a predicar el evangelio, dentro y fuera de la iglesia, en el tiempo que es y en cualquier tiempo que sea oportuno. Así es, hermano. Gracias, amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda, pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Tu hermano? Bueno, pues esta parte que menciona es importante, la capacitación de los cristianos, ¿no? Como usted lo menciona. La disposición es importante, pero estar capacitándonos es algo que aparte es un mandato, ¿no? Jesucristo nos invita a esa parte, a estar siempre preparados y capacitándonos para mejorar, para estar preparados para esos momentos. Entonces, eso es algo importante, que nosotros utilicemos la armadura como debe de ser y que estemos prestos a poder, como lo decía, prestos a poder compartir el evangelio. Así es, hermano. Y de buena voluntad. Sí. Y esa es una cadena que, si ustedes lo ven, es muy bonita, porque una vez que ya tengo ese conocimiento, me preparé, me capacité, ¿verdad? Ahora ya tiene uno el deseo, el hambre de subirse aquí a predicar, de ir allá a la calle, o los micros, o en la basílica. Luego, he tenido algunos problemas, pero siempre, hermanos, lo hago con amor y mansedumbre. Jamás voy a criticar, a juzgar. No, simplemente como dice Pablo, y a mí me impactó este versículo. No me interesa saber más de lo demás, sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Nada más. Cuando tienen alguna duda, ¿por qué por ejemplo no tenemos ídolos, imágenes? Bueno, se contesta con la palabra, hermanos. A mí me gusta contestar con versículos, porque les digo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero hay que hacerlo, por supuesto, con mansedumbre, con amor, con respeto a la persona, no a lo que están haciendo, porque la palabra está para eso. Debemos de defender ardientemente la palabra, pero como dice Pedro, con mansedumbre. Se puede, por supuesto. Bueno,
Si ya no hay alguna duda o comentario, hermanitos, pues damos gracias a Dios nuevamente y gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga a todos.